Pero lo pensaba desde otro lugar. Es una práctica ciudadana ir a votar. Y entonces cada 2 años nosotros aquí en la Argentina tenemos que tomar decisiones. Pero el domingo pasado cuando estuve predicando hablaba de una práctica, practicar las leyes y las ordenanzas del Señor. Y cuando terminamos la reunión, viene una hermana y me dice: Elba, yo tenía que hacer un trabajo práctico para el curso de liderazgo del pastor Saraco. Y vos me dijiste todo lo que yo había puesto. Que ella había preparado todo en relación a una práctica. Y entonces me puse a pensar que es esa palabra de practicar, que estamos practicando, que vamos a practicar, que el Señor nos está hablando en este tiempo. Y mirando la palabra habla de distintos tipos de práctica. Habla de la práctica de practicar las enseñanzas y las ordenanzas del Señor. Pero habla de la práctica cuando el pueblo de Israel se iba a otros dioses y practicaba la adivinación y practicaba la brujería y practicaba todas esas cosas que no son agradables a Dios. Entonces el Señor nos está llamando a practicar los que Él nos está enseñando a cada uno. Y no solamente habla de las prácticas en el Evangelio, en la Biblia nos hablan de una práctica individual que es obedecer las leyes del Señor y ponerlas en práctica, sino también nos habla de una práctica relacional. Y quiero que la veamos en esta mañana. Y está en Juan 13, del 16 al 18. Dice: les aseguro que ningún servidor es más que su Señor y que ninguno enviado es más del que lo envía. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. Ninguno es más que el otro. Eso lo tenemos que tener en cuenta en nuestras relaciones. Si ponemos en práctica ese sentido, que no tenemos relaciones jerárquicas, sino que tenemos relaciones de pares, que somos pares con diferentes posiciones. Esto nos va a enseñar a poner en práctica el verdadero sentido de la autoridad que el Señor nos quiere enseñar en su palabra. Entonces, elija, porque el Señor lo pone delante suyo y usted puede elegir. ¿Qué práctica va a tener esta semana? ¿Va a practicar lo que el Señor nos pide? ¿Va a practicar aquello que a usted se le ocurre? ¿Se va a sentir más que los demás o va a descalificar a los otros? El Señor nos llama a ser honrosos en nuestras relaciones y ser cuidadosos uno del otro. Y esa es la práctica a la que el Señor nos está llamando. Así que me gustaría que oremos para que tengamos esa sensibilidad y ese reconocimiento de ocupar verdaderamente el lugar que el Señor nos pone y respetar el lugar donde los pone a los otros. Señor, gracias que nos llamas a practicar tus enseñanzas. Gracias que no solamente nos las pones en un lugar individual, sino que esa elección individual tiene consecuencias en nuestro sistema de relación. Gracias que nos llamás a practicar la humildad, de ocupar el lugar donde vos nos pusiste como un lugar de honra y de privilegio, pero no de superioridad. Y para poder servir desde esa actitud. Gracias, Señor, porque vos tuviste esa misma actitud cuando estuviste en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.